Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios, tema número 8, orando por la llenura plena de Dios. Texto base, Efesios, capítulo número 3, versículo del 13 al 21. Lo hemos titulado Ora para que el poder de Dios nos llene en la plenitud de su amor. Ora para que el poder de Dios nos llene en la plenitud de su amor. Empezamos, como siempre, haciendo una paráfrasis del texto. Permanezcan lo que sufro, es un honor vuestro. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, creador de lo que existe en cielos y tierra. Os dé según las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu al interior suyo, que Cristo viva en sus corazones por la fe, arraigados y cimentados en el amor, sean capaces de comprender con todos los santos sus medidas y conocer el amor de Cristo, que excede toda ciencia, para ser llenos de la plenitud de Dios. Por su poder nos da más allá de lo pedido. Damos la gloria a Él en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es muy importante que hemos reemplazado, cuando dice sus medidas, ahí la Escritura está hablando del ancho, del largo, de la profundidad y de la altura del amor de Dios. Y vamos a llegar a la conclusión que esas medidas son infinitas. Para el desarrollo del texto lo hemos dividido en dos partes, desde el versículo 13 al 18 y del 19 al 21. Del 13 al 18 lo estamos titulando Obrar del poder del Espíritu. Como primera parte, dispuesto a sufrir al predicar el Evangelio. Y en realidad, todo aquel que abraza la fe de Jesús tiene que estar dispuesto a sufrir al predicar el Evangelio. No va a ser fácil predicar el Evangelio, no va a ser fácil comunicar la verdad, no va a ser fácil sencillamente ser un embajador de Cristo. Y eso lo sufrió en su vida el apóstol Pablo. Y nos deja como un testimonio para que cuando nosotros, que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, estemos dispuestos inclusive a sufrir afrentas por causa de las buenas nuevas de salvación para todas las personas. Dios da a su familia, la iglesia, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, que el Espíritu Santo obre al interior del creyente. Esto es fundamentalmente importantísimo, porque aquí el trabajo y la obra, en cuanto a andar en el Espíritu, tiene que ser obra del Espíritu Santo. Y por eso es que el apóstol dice: doblo mis rodillas ante el Padre, ¿no?, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso es que aquí estamos diciendo que Dios le da a su familia, a la iglesia, según las riquezas de su gloria. Ahí está la clave, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder. El poder de Dios no puede estar ausente en la vida del Hijo de Dios, porque si no hay el poder de lo alto,
por medio del Espíritu, obrando al interior del creyente, sencillamente toda acción que haga será nula. Porque aquí se trata de una guerra espiritual y nosotros estamos del lado del vencedor, y hay que estar dispuestos a que el Espíritu Santo con poder, con el poder de Dios, nos asista al interior nuestro y nosotros vivamos en el Espíritu, porque esa es la clave, como lo vimos en lecciones anteriores. Hay que vivir en el Espíritu para poder testificar a las huestes celestiales que Dios mora en nosotros y que también nosotros tenemos acceso a el trono de su gracia, ¿no? Por medio de el oficio del sumo sacerdote del Señor Jesucristo, que oficia en el verdadero tabernáculo. La segunda parte de esta porción dice que habite Cristo por la fe en los corazones. Esta es otra clave. Cristo tiene que estar habitando en el corazón del creyente, ¿no? Ok, tiene que estar habitando en el corazón del creyente por la fe. ¿Para qué dice? Para que arraigado, o sea, que Cristo sea el Rey, que nosotros no mandemos en nuestra vida. Cuando está hablando la palabra que Cristo por la fe habita en nuestros corazones, es de que sea Cristo quien tome las decisiones en base a su voluntad y no en nuestra voluntad. Y luego además da otro elemento importantísimo, que arraigados como un árbol y cimentados como un edificio en el amor de Dios, en el amor de Cristo, seamos capaces de comprender sus medidas infinitas con todos los santos. Eso significa que la relación de amor horizontal me va a llevar a darme cuenta cuáles son las medidas del amor de Dios, cuál es el ancho del amor de Dios, cuál es el largo del amor de Dios, cuál es lo profundo del amor de Dios y cuál es la altura del amor de Dios. Y cuando yo lo voy a experimentar en la vida, me voy a dar cuenta de que se tratan de medidas infinitas, ¿no? Se tratan de medidas infinitas, y sencillamente los que han enseñado o los que hemos llevado cursos de matemáticas, ¿no? Ahí está don Adolfo, que seguro me está escuchando, me va a escuchar, ¿no? Me dará la razón, dado de que sencillamente las medidas en un plano real, ¿no? Por la izquierda, por la derecha, ¿no? En los laterales, debajo y hacia arriba, son infinitas, y esas medidas infinitas calzan con el amor de Dios. Tremendo, ¿no? Pero uno lo va a comprender. ¿Cómo? ¿Qué significa comprender? Significa encarnar, significa experimentar, no solo entender con la mente o el intelecto, sino que en la medida con todos los santos, dice la Escritura, significa sencillamente que uno va a vivir el amor de Dios y se va a dar cuenta al experimentarlo que las medidas del amor de Dios son infinitas, que Dios no pone límites al amor, y por lo tanto nosotros tenemos que vivir así. Pero ¿cuál fue la clave? El poder del Espíritu obrando al interior del creyente. La segunda parte dice, sigue desarrollando lo que nos quiere enseñar la Escritura, llenos de la plenitud de Dios, porque una vez que uno comprende las medidas del amor de Dios, puede conocer que el amor de Cristo supera todo conocimiento, y de conocer que el amor de Cristo supera todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios.
Cuando eso ocurre, va a venir la plenitud de Dios. Mire lo que está diciendo, para ser llenos de toda, no de una parte, no de una porción, no, sino de toda la plenitud de Dios. Así es su voluntad, ¿no? Y Juan 1:16 está diciendo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que seamos llenos de toda su plenitud. ¿Y cómo se logra? A través no solamente de entender, sino de conocer el amor de Cristo. Nada más determinante en el santo y fiel, o sea, en la iglesia, que el amor de Cristo. Por eso es que un día, ¿no?, cuando el apóstol hablaba de los dones, exactamente de los dones, entonces al final, en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y el camino más excelente es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese nos va a llevar a la plenitud de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo en la plenitud de Dios, pero generalmente estamos viviendo como mendigos cuando tenemos la llenura de la plenitud de Dios a través del amor de Cristo. Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y miren lo que está diciendo la Escritura, que nosotros le pedimos a Dios, y Dios es tan poderoso porque hace las cosas a través nuestro, que Él nos va a dar más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es Dios. Muchas veces nosotros pedimos algo pequeño y Dios nos da más allá de lo que hemos pedido. Por eso es que el apóstol dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa la Escritura, ¿no? Miren la secuencia: el amor de Cristo, ¿no? Hay que entenderlo en la práctica, ¿no? Encarnarlo. Eso nos va a llevar a que nosotros comprendamos las medidas infinitas y de conocer que ese amor de Cristo supera todo conocimiento, y que eso nos va a llevar a la llenura, a la plenitud de Dios, que es la voluntad de Dios. Ese es el camino más excelente, ¿no? Y que Dios aún más nos da las cosas mucho más allá de la medida que le hemos pedido o imaginado, por el poder que actúa en nosotros. Por eso es que hay que darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. El tiempo se me acaba. Aplicaciones. Es un honor para la iglesia sufrir por el Evangelio, eso es una enseñanza. La segunda, porque tenemos 3, es: conserva que Dios da a la iglesia de Cristo, según las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Y ahí está la clave: Dios fortaleciéndonos por medio de su Espíritu en nuestro interior, en nuestra nueva naturaleza, para poder vivir en el Espíritu. Y luego dice la Escritura, de lo que hemos estudiado: vive en tu corazón con Cristo, teniendo como raíz y cimiento su amor. Clave, ¿no? Vive en tu corazón con Cristo, Cristo reinando en tu vida, y vas a tener como raíz y cimiento su amor. Ahí está la clave. ¿A fin de qué? A fin de comprender su medida, ya hemos visto que son infinitas, y conocer que supera todo conocimiento, toda ciencia humana lo supera el amor de Cristo. Y al mismo tiempo vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, de toda.
no de una parte, no, sino de toda. Y el que no vive esto es porque sencillamente está viviendo como mendigo, cuando Dios quiere que viva en la riqueza de su plenitud, que da más de lo pedido e imaginado por su poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por la eternidad, por los siglos. Amén, aleluya. Finalmente, concluimos, ¿no? Resumimos toda esta riqueza que nos da la carta a los Efesios, en este caso, los versículos 13 al 21 del capítulo 3. Y ya estamos llegando y hoy hemos terminado la primera parte de la carta, ¿no? Y que tiene que ver con la posición que Jesús, el Cristo, nos ha dado como iglesia, porque esto es la ortodoxia, luego va a venir la ortopraxis. Santa y fiel en Cristo Jesús, iglesia, en otras palabras, sufrir por el Evangelio es un honor, y Dios, según las riquezas de su gloria, te fortalece con poder por su Espíritu, para que vivas en tu corazón con Cristo por la fe, teniendo como raíz y cimiento de tu vida su amor, a fin de comprender sus medidas eternas, no infinitas, y conocer que supera todo conocimiento, para ser lleno de toda la plenitud de Dios, recibiendo por su poder que actúa en la iglesia más allá de lo pedido e imaginado. A Él sea la gloria por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no adorar, cómo no alabar, cómo no bendecir el nombre de Dios? La pregunta que cae madura es: ¿vivo lleno de toda la plenitud de Dios? Pregunta personal. Estamos a tiempo de corregir lo que no estamos practicando, lo que no estamos viviendo, y Dios quiere que todos sus hijos, que toda su iglesia viva en la llenura de toda su plenitud. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros y continúe, y que nos sigamos deleitando en las siguientes lecciones.